Muy bien. Ahí está bueno hacer una repetición sobre esto porque, la verdad, si bien los vieron en los videos, es un tema que siempre trae dudas, ¿no? Así que bueno, lo que habíamos dicho acá es que cuando calculamos la transformada de Fourier de una función real, vamos a obtener un espectro que puede tener una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Es una función de variable compleja. Existen también ciertas simetrías que cuando es una función par puede ser una función, la transformada de Fourier puede ser una función real, ¿sí? Que dependa de omega, pero a nivel general una transformada de una función real nos va a dar un espectro que va a tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces, como tiene una parte real y una parte imaginaria, tenemos que, para graficar el espectro, tenemos que tener la amplitud y la fase, ¿sí? Entonces, nosotros sabiendo la componente real y la componente imaginaria, puedo calcular el módulo y puedo calcular el ángulo, ¿sí? Con el arco tangente de la parte imaginaria dividido la parte real. Así que bueno, de esta manera obtenemos el espectro de magnitud y el espectro de fase. Y acá y en el video habíamos mostrado un ejemplo de esta función que vale 0 desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 1 vale 1, y después desde 1 hasta más infinito vale 0. Entonces, cuando hacemos el planteo de la transformada, vemos que los extremos de los límites de iteración los podemos llamar menos 1 a 1. Esto es un cálculo similar a cómo venían trabajando ustedes, o sea, son integrales similares de las series, ¿no? De las series que venían calculando. Bueno, aplicamos regla de Barrow y los senos acá trabajamos con la fórmula de los senos que se relacionan con las exponenciales y nos queda 2 seno de omega sobre omega. A esta función se la llama función sinc, ¿sí? Es una función que se le llama sinc, que es seno de omega sobre omega. Es una función bastante conocida y tiene la particularidad que en 0 vale 1. Si aplicamos el límite acá con omega tendiendo a 0, acá nos queda 0 y tiende a 0 también, pero son infinitésimos equivalentes y al ser equivalentes nos queda esa división, nos queda que tiende a 1. Como vemos acá es una función par y bueno, y nos da el espectro nos da una función real, ¿sí? La transformada de Fourier nos da una función real. Entonces, como es una función real, nosotros podemos hacer una gráfica de esta manera, pura, digamos, como está acá. Podemos graficarla, es f de j omega o f de omega, graficado en función de omega. Y tenemos esta gráfica que está acá, donde vamos a tener partes positivas y partes negativas. Ahora, cuando le aplicamos el módulo a esta función, lo que vamos a obtener es que las partes negativas pasan arriba, ¿sí? O sea, queda todo positivo. Cuando le colocamos el módulo, lo positivo queda positivo y lo negativo queda positivo, ¿sí? Y después, cuando tenemos valores positivos del f de omega, corresponden con un ángulo de fase de 0, ¿sí? Estamos en un ángulo de fase 0. Cuando son valores negativos, que son estas partecitas que aparecen acá, esta es una partecita que aparece acá, esta es positiva y esta partecita de acá es negativa que se refleja. O sea que en estos valores, fíjense que en estos valores la f de omega es negativa. Y nosotros al aplicar el módulo la estamos pasando a positiva, pero la fase tiene que representar que es negativa. Entonces, para poder después recuperar la función si es que queremos, ¿no? Porque si le aplicamos el módulo
a esta función, es como que después si queremos recuperar la f de t a partir de la transformada, no lo vamos a poder hacer. Entonces lo que nos va a aportar la otra información es el espectro de fase. Entonces cuando la parte esta es negativa, pi, ¿sí? Y acá nos va a dar pi también, y cuando la frecuencia es negativa, vamos a tener menos pi. ¿Sí? Acá como regla lo que podemos tener es lo siguiente. Cuando tenemos valores reales positivos, ¿sí? el ángulo es cero. Cuando los valores reales son negativos y estamos con frecuencias positivas, nuestro ángulo, ¿sí? Lo tomamos positivo en sentido antihorario, ¿sí? Y negativo en sentido horario. Entonces, si trabajamos con frecuencias positivas, quiere decir que nos estamos recorriendo en este sentido. ¿Sí? Estamos recorriendo en este sentido, en el sentido antihorario. Y si vamos a pi en sentido antihorario, vamos en este sentido, nos queda pi. Si vamos a este eje, ¿sí? Y si vamos al otro eje con las frecuencias negativas, estamos girando en el sentido antihorario, entonces por eso nos queda menos pi. Estamos recorriendo en valores negativos. En realidad estamos llegando al mismo punto porque es un valor real negativo, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a un valor real negativo con frecuencias positivas, le ponemos pi. Cuando llegamos a un valor real negativo con frecuencias negativas, le ponemos menos pi. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Les quedó claro esta parte de por qué es pi y por qué es menos pi? ¿Les quedó claro, chicos, esto? Cuando la omega es positiva, vamos a poner acá, positiva, estamos recorriendo, por ejemplo, cualquier valor de acá podría ser, no sé, menos 3, ¿sí? Entonces el menos 3 se ubica acá. Ahora, con frecuencias positivas, estamos yendo para calcular el ángulo de este valor real, que sería menos 3, estamos yendo desde acá hacia acá. Este valor es pi. Ahora, para frecuencias negativas, para llegar a menos 3, vamos a llegar por acá abajo. Entonces, como estamos recorriendo en sentido horario, el valor sería menos pi. Para acá siempre tomamos valores positivos de ángulos y cuando venimos en sentido antihorario, o horario, perdón, estamos tomando valores negativos. Por eso aparece, cuando estamos trabajando con algún valor negativo, en las frecuencias positivas aparece pi y en las frecuencias negativas aparece menos pi, para el mismo valor, ¿sí? ¿Se ve eso? ¿Algún feedback? ¿Alguna respuesta? ¿Están ahí, chicos? ¿Sí? ¿Lo ven todos? ¿Alguna duda respecto a esto? Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver la parte de series de Fourier versus integral de Fourier. Lo que habíamos dicho es que existen, cuando vemos las fórmulas, existen una relación matemática de cómo están hechas, y vamos a ver acá cómo se pueden relacionar, ¿sí? Acá estamos en el mundo del espectro continuo. ¿Por qué? Porque no es una función periódica. A ver, vamos a hacer una cosita acá, vamos a pasar del puntero de pantalla. Punteros, acá vamos a pasar el puntero láser, acá. Perfecto. Bueno, entonces lo que tenemos acá es básicamente un espectro continuo. ¿Por qué es un espectro continuo? Porque la función no es periódica, ¿sí? Y acá vamos a tener un espectro
discreto, ¿por qué? Porque la función es periódica. Ahora lo que estamos viendo es que esta parte de la función, si nosotros tomamos de menos t sobre 2 a t sobre 2, las dos funciones son equivalentes, son iguales. Entonces, para calcular el espectro, acá utilizamos transformada de Fourier. Y para calcular el espectro acá, es un espectro discreto, utilizamos la parte de sub n de la serie de Fourier. ¿Sí? Ahora, fijémonos cómo es el cálculo. Esta transformada, cuando hacemos f de t e a la menos j omega t, fíjense el espectro discreto, que es el d sub n, fíjense que cuando vale omega acá vale n omega 0. Y acá hay un 1 sobre t, que está acá, que acá no aparece. Ahora, si hacemos un reemplazo en la transformada, y en vez de poner omega, ponemos n omega 0, y lo multiplicamos por 1 sobre t, tenemos una relación con el d sub n, que es el espectro discreto. ¿Sí? O sea que nosotros podemos trabajar con una función que no es periódica, podemos calcular la transformada, y una vez que calculamos la transformada, decimos, bueno, quiero que esta función se repita con un periodo tal. Entonces, no tenemos que volver a calcular el espectro discreto, sino a partir de la transformada, calculamos el omega 0, hacemos n omega 0, en vez de que quede con omega, que quede con omega 0, entonces queda n omega 0, multiplicamos por 1 sobre t, que es el periodo de la función, y obtengo el espectro discreto. O sea, y también puedo pasar del espectro discreto al espectro continuo. ¿Sí? Esa es una de las formas también que pueden aparecer para resolver algún tipo de ejercicio. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre con los coeficientes de sub n de una función periódica si vamos aumentando el periodo de dicha función? ¿Sí? Nosotros acá tenemos un periodo que tiene valor t, ¿sí? Y este periodo que tiene valor t, ¿qué pasa si lo extendemos a ese periodo? Decimos, bueno, vale 100, vale 200, vale 500, vale 1000. Vamos a pasar de esta función a esta función que deja de ser periódica, cuando el periodo lo hacemos tender a infinito. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a agarrar de eso para hallar la transformada de Fourier en función de ¿quién? De la serie de Fourier con un periodo extremadamente grande. Pero vamos a ver qué ocurre con los coeficientes de sub n de una función periódica si vamos aumentando el periodo de dicha función. Vamos a tomar esta misma que venimos trabajando, este tren de pulsos, que si hacemos el cálculo de los coeficientes de la serie exponencial de Fourier, vamos a obtener estas de sub n, que es una función real, dada simetría, pues par, bueno, pasa a ser real. Entonces, al ser el d sub n, al no ser complejo, si no es un espectro que está formado por números reales, lo que nos podemos tomar es la licencia de graficarlo de esta manera, con la parte negativa. Ahora, si nosotros tenemos un espectro que tiene una parte real y una parte imaginaria, esto no lo podemos hacer. Lo que tenemos que graficar sí o sí es el módulo y la fase. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es esa función, es ese tren de pulsos con un periodo de 2. Ahora extendemos el periodo, pasamos a 5, extendemos el periodo, pasamos a 10, y extendemos el periodo y pasamos a 20. Fíjense como la función, a medida que extendemos ese periodo, lo hacemos cada vez más grande, deja de ser, podemos hacer que extendiéndolo a infinito deje de ser periódica. ¿Sí? Pero de esta manera nos vamos aproximando a la transformada de Fourier. Muy bien. Y vemos ahora qué pasa con los espectros. Cuando hacemos el cálculo, siempre vamos a trabajar con esta fórmula de los d sub n para hacer el gráfico. ¿Sí? Y lo que tenemos acá,
que es importante que el omega 0 es igual a 2pi sobre t. O sea que si el t aumenta, el omega 0 se hace cada vez más chiquitito. Fíjense acá que acá estamos aumentando el periodo a 5. Y fíjense, entre armónico y armónico, fíjense que acá cuando vale 5 están más cercanos. Un armónico y el que sigue. Fíjense acá están más separados. Acá cuando vale 10 están aún más cercanos. Y cuando vale 20, bueno, están extremadamente cercanos. Fíjense que acá estamos en 50. La otra característica que estamos viendo acá es que la amplitud de los armónicos a medida que aumentamos el periodo se hace mucho más chiquitita. ¿Sí? Porque fíjense acá que es P sobre T. Si el T aumenta, la amplitud de esos armónicos se van a hacer cada vez más chiquititas. Y en el caso que el periodo sea 500, bueno, ahí ya se vuelve prácticamente continuo. ¿Sí? No va a haber diferencia, el omega 0 va a ser tan chiquitito que entre un armónico y otro armónico va a haber un delta muy chiquitito, entonces pasa a ser prácticamente continuo. Y si lo hacemos tender a infinito, ya el espectro pasa a ser continuo. ¿Sí? Pero fíjense siempre que cuando extendemos el periodo, el valor de la amplitud también se reduce. ¿Sí? Tiende a ser continuo y la reducción de la amplitud de esos espectros van a ser cada vez más chiquititas. Muy bien, entonces en el límite, cuando t tiende a infinito, que deja de ser periódica, el espectro pasa a ser continuo como el que estuvimos trabajando. Entonces, vamos a ver en términos de matemática, ¿sí? De fórmula matemática, cómo partir de la serie exponencial a la fórmula de la transformada. Entonces, esto es lo que habíamos calculado acá, esta es la serie, donde queda e a la j n omega 0t multiplicado por los coeficientes de la serie de Fourier, los d sub n, y va desde menos infinito hasta más infinito. Los d sub n se calculaban de esta manera, con esta integral. Y lo que estamos haciendo básicamente acá es reemplazar esta integral, en donde dice d sub n, en la sumatoria que me está representando la serie. Y acá vemos qué es lo que pasa cuando t tiende a infinito. Cuando t tiende a infinito, lo que decimos que n por omega 0, como omega 0 se va a reducir mucho, acuérdense que omega 0 es 2pi sobre t, el valor de n por omega 0 va a tender a ser continuo. ¿Sí? Esta parte que estamos viendo, el eje de abscisas, va a ser prácticamente continuo cuando t tiende a infinito o cuando son valores extremadamente grandes. Y omega 0 va a ser nuestro delta omega. Acuérdense que el delta omega, cuando la función no es dependiente, cuando es independiente, el delta omega es igual que el diferencial de omega. ¿Sí? Cuando la variable es independiente, es lo mismo decir delta omega que diferencial de omega. Cuando es dependiente, ahí no, ahí cambia. ¿Sí? No es equivalente. Y bueno, este delta omega es básicamente la diferencia entre un armónico y su consecutivo que va a coincidir con omega 0. ¿Sí? Entonces, el delta omega es omega 0 y como es una variable independiente, en vez de poner delta omega, podemos poner diferencial de omega. Entonces, teniendo estos datos, los reemplazamos acá, sabiendo que el periodo tiende a infinito, los reemplazamos en esta fórmula, en donde es n omega 0, ponemos omega, y donde está omega 0 ponemos diferencial de omega, y el 1 sobre 2pi, lo que vamos a hacer es trabajamos con esta fórmula y nos queda de la siguiente manera. Acá lo que estamos trabajando es omega 0 sobre 2pi, es 1 sobre t, es 1 sobre t, entonces nos queda
de esta manera podemos pasar de esta fórmula a esta fórmula que estamos acá, donde en esta parte estamos descubriendo o identificando lo que se llama transformada de Fourier. Y esto era lo que se llamaba integral de Fourier. ¿Sí? Hasta acá queda claro este proceso de pasar de la serie a la transformada, tomando en cuenta que el periodo tiende a infinito y todas estas estrategias que fuimos tomando, que el omega 0 pasa a ser un diferencial omega, que el n omega 0 pasa a ser omega porque pasa a ser una variable continua, ¿sí? Pasa a ser, en vez de una variable discreta, pasa a ser una variable continua. Bueno, todo esto es lo que tenemos que ir viendo e ir trabajando, ¿sí? Muy bien, ¿hasta acá alguna duda? No, todo claro. Bueno, muy bien. Entonces, en este mundo estamos pasando al mundo de la integral de Fourier y haciendo ese proceso pasamos a identificar la transformada de Fourier. Y la transformada de Fourier, una vez que tenemos la transformada de Fourier, podemos pasar a la función con esta fórmula que es la integral de Fourier o la transformada inversa de Fourier. ¿Sí? Entonces, estas son las fórmulas que vamos a trabajar para calcular los espectros cuando las señales o las funciones que estamos trabajando son no periódicas. ¿Sí? Entonces, en resumen, lo que se vio es la integral de Fourier se utiliza para funciones no periódicas. A través de la transformada de Fourier se definen los espectros de las funciones no periódicas y dichos espectros son continuos. Para las funciones reales, el espectro de amplitud tiene simetría par y el espectro de fase tiene simetría impar. Esto lo vimos en esa función cuando era real. ¿Se acuerdan que el espectro de amplitud era par y el espectro de fase era impar? Eso pasaba también con los espectros de la serie exponencial. Y después, las condiciones suficientes para la existencia de la integral de Fourier son lo que nos decía Dirichlet, que tiene que ser absolutamente integrable y debe tener al sumo un número finito de máximos y mínimos y un número finito de discontinuidades en cualquier intervalo. Las referencias que tomamos son estas. Y bueno, vamos a pasar a los ejemplos, ¿sí? De cómo trabajar con las transformadas de Fourier y cómo trabajar con las transformadas inversas de Fourier. En el cálculo de las transformadas vamos a ir directamente a lo que vimos en los dos videos de la Politécnica de Valencia y acá vamos a aprovechar a ver si hubo alguna duda. Bueno, en la Politécnica de Valencia lo primero que se planteó es una exponencial multiplicado por un escalón de Hipside. Este escalón de Hipside hace que la función exponencial valga 0 desde menos infinito hasta 0. De menos infinito hasta 0 vale 0. Y a partir de 0 a más infinito, toma el valor de la exponencial. Lo que se hace básicamente acá es reemplazar o tomar la fórmula de la transformada de Fourier. Acá nosotros lo vimos con la letra F, acá se ve con la letra X. ¿Sí? En muchos libros lo van a ver con la letra X. Fíjense que también aparece que nuestra función va a estar con una X, que esto tiene que ver con la nomenclatura, con una X minúscula, y la transformada va a ser una X mayúscula. La variable de la transformada va a ser J omega. Bueno, entonces lo que hacemos básicamente es tomar esta fórmula, reemplazar la función que nos van a dar acá, que es una función de espectro continuo, y hacemos el cálculo de la integral. Como acá aparece un e a la j omega, y acá aparece un e a la menos 2t, esto se puede agrupar y me queda menos 2 más j omega por t, y aplicando, bueno, trabajando con la primitiva y aplicando la regla de Barrow, nos queda que si colocamos infinito en t, nos va a converger a 0. Esto ocurre siempre que
sea una exponencial negativa, ¿sí? Si es una función exponencial cuya potencia es positiva, no va a converger, no vamos a obtener la transformada de Fourier, porque cuando lo trabajamos acá y apliquemos el infinito, acá nos va a quedar un menos, y nos va a quedar menos por menos más, y cuando le apliquemos el t tendiendo a infinito, la exponencial va a tender a infinito también, no va a converger, entonces no vamos a poder obtener la transformada de Fourier, ¿sí? O sea que la transformada de Fourier acá está teniendo una limitación. Para las exponenciales solamente va a poder tener cuando la potencia de la función exponencial sea negativa. Si es positiva, no lo vamos a poder hallar. Y esto que estamos viendo ahora, ¿pasaba con la transformada de Laplace? ¿Alguno me puede decir que la transformada de Laplace era exclusiva solamente para las exponenciales negativas? ¿O se podía tener una transformada de Laplace de e a la 2t? Supongamos. ¿Había alguna restricción respecto a eso? ¿Alguno se acuerda? No, creo que no. No hay ninguna restricción. Claro. Claro, se puede tener cualquier valor, puede ser tanto positivos como negativos. Pero acá no hay, acá tenemos esa restricción con la transformada de Fourier. Si es una exponencial que no es negativa, si fuese una exponencial positiva, no podemos tenerlo simplemente porque no va a converger. ¿Ok? Entonces, si mi función es una exponencial de este estilo multiplicado por un escalón de Gibbs, nuestra función es esta. 1 sobre 2 más j omega. Y fíjense que esta transformada es una función que tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Acá podemos multiplicar por el conjugado y podemos hallar la parte real y la parte imaginaria para obtener el espectro de fase y el espectro de amplitud, ¿sí? Y bueno, lo que se marcaba acá que el filtro, esto si funciona como un filtro, nos puede estar dejando pasar frecuencias que van a estar entre menos 2 y 2, y a medida que nos alejamos de esas frecuencias, nos va a tender a limitar la señal si lo usamos como un filtro, ¿sí? Pero eso vamos a hablar un poquito más en detalle en la clase que viene. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que de este espectro, que es una función de variable compleja, podemos obtener el módulo y podemos obtener el ángulo en función de omega y lo podemos graficar y las gráficas van a dar de esta manera. Fíjense, como es una función real, lo que vamos a obtener es un espectro que va a ser par y un espectro de fase que va a ser impar, ¿sí? Muy bien, si se generaliza, esto es lo que podemos encontrar en una tabla de transformada de Fourier. Si se generaliza, podemos decir que esto vale a, e a la menos at, con a mayor que 0. Esto es importante, que el a sea mayor que 0, porque si no es mayor que 0, si fuese menor que 0, esta sería una exponencial positiva. Y no converge cuando tienda al infinito acá. Entonces, si el a es mayor que 0, tenemos que esta exponencial multiplicado por la de Gibbs, vamos a obtener esta transformada acá en forma genérica, donde este valor va a ser el exponente de la función exponencial, ¿no? O la potencia. Muy bien. Seguimos. Acá tenemos el cálculo de la función delta Dirac. Acá es bien genérico, es el delta Dirac, es un delta Dirac desplazado. Este ejemplo es interesante porque tiene que ver con unas propiedades que las hemos visto para la parte de Laplace también, donde tenemos una función delta Dirac donde vamos a colocarla en la fórmula de la transformada de Fourier, y lo que va a ocurrir cuando colocamos una función delta Dirac dentro de una integral,
lo que va a hacer inmediatamente, como la función delta Dirac acá aparece solamente en ¿dónde? En 5. O sea, toma valor en 5. Es una función que está concentrada. ¿Sí? Si hacemos el gráfico de la función delta Dirac, configuración, puntero, vamos a ver, puntero. Acuérdense cómo era la fórmula de... Vamos a ver así. Perdón, pluma. La función delta Dirac, acuérdense, tenemos acá por 5 y se representaba de esta manera. ¿Sí? Con una flechita hacia arriba. Tenía la característica que toma valor solamente en donde está colocada, que en este caso sería t-5. Acuérdense que tiene algunas propiedades que hace que tome valor infinito en donde en 5 y después vale 0. ¿Sí? Desde menos infinito hasta infinito vale 0. Y en 5 vale infinito. Y la otra propiedad que tiene es que la integral de la función delta Dirac entre menos infinito e infinito vale 1. Bueno, al poner esta función delta Dirac dentro de la integral, lo que va a hacer es evaluar la función exponencial en ¿dónde? En 5. Es en el punto donde solamente está evaluada la función delta Dirac. Entonces, en vez de poner t acá, ponemos 5. Reemplazamos este de acá por 5. Y esto nos queda como si fuese, fíjense que la variable de integración es t, y acá tenemos omega por 5. Todo esto figura como una constante para la integral, entonces lo podemos sacar fuera de la integral, y nos queda la integral del delta Dirac, evaluada entre menos infinito e infinito, diferencial t, y esto, como habíamos dicho, por propiedad, esto vale 1. ¿Sí? Esto vale 1 por propiedad. Entonces, la transformada de un delta Dirac nos queda, cuando está desplazada en el tiempo, nos queda e a la menos j omega por t0. ¿Sí? Que en este caso sería 5. Y si lo hacemos en forma genérica, quedaría así. ¿Vale? Estos son algunas transformadas que van directamente para nuestra tabla, ¿sí? Pero tenemos que saber de dónde salen. Muy bien, y esta es la del pulso rectangular, que es una transformada importante, donde tenemos que, vamos a volver al puntero, vamos a volver al puntero láser. Esta es una función que tiene la particularidad que vale 1 desde un cierto valor hasta otro cierto valor, que en este caso va a ser de menos 3 a 3. Cuando nos piden calcular esta transformada, lo que hacemos es, vamos a la fórmula de la transformada de Fourier y evaluamos esta función. Entonces, en vez de ser de menos infinito a infinito, va a quedar de menos 3 a 3. Y vamos a reemplazar el x de t por ¿cuánto? Por 1. Entonces, al reemplazarlo por 1 acá, nos queda simplemente la integral de menos 3 a 3 de e a la menos j omega t diferencial t. Cuando hacemos la integral, nos queda 2 por seno de omega por 3 dividido omega. Esta es una función sin, ¿sí? Ya habíamos dicho. Acá lo que están definiendo es una función sin que se llama normalizada, que aparece el pi. Esta función sin normalizada es una función que se utiliza para el procesamiento digital de señales. ¿Sí? Existe la función sync que es normalizada y existe la otra función sync que no es la normalizada, que la vamos a poner acá, puntero, pluma, que se coloca así, sería seno de t o de cualquier variable, dividido t, sin el pi, ¿sí? Sin el pi. Nosotros en la tabla que nosotros tenemos y que les estamos dando, usamos la función sync de esta manera, sin el pi, ¿sí? No estamos usando la función sync normalizada. Acá cuando es normalizada generalmente se le pone una n acá. ¿Ok?
para que se vea esta diferencia. Pero el ejemplo de este video lo están utilizando con la normalizada, ¿sí? Cuando pasan de acá a acá, están utilizando la normalizada, y hay que tener en cuenta que aparece este pi de acá. Muy bien. Entonces acá simplemente estamos pasando de lo que nos dio en la transformada le estamos expresando en función de la normalizada. Muy bien. Después tenemos un ejemplo 3 que es de generalización, o sea, en vez de hacerlo entre menos 3 y 3, lo hacemos entre menos t sub 1 y t sub 1, ¿sí? Para cualquier valor. Nos va a dar de esta manera. Bueno, y ahora pasamos hasta acá, más o menos, les queda claro cómo es el proceso de, me dan una función, tengo que calcular la transformada. ¿Cómo hacerlo? Básicamente hay que ir a la fórmula de transformada, hacer ese valor de la integral, vamos a obtener una función en variable compleja, vamos a calcularle, a identificar el módulo en función de omega y el ángulo o la fase en función de omega, eso lo podemos graficar y tenemos el espectro de amplitud y el espectro de fase. Eso es básicamente lo que tenemos que saber. Sobre esto que vieron acá, que se vio acá, ¿existe alguna duda de cómo es el proceso del cálculo de la transformada? O más o menos vienen bien, chicos, con esto. Juan, yo tengo una consulta. Sí. Sobre el módulo, cuando tenemos acá la función sinc, una función así, Sí. una transformada, digamos, ¿cómo sería el tema del módulo? Acá, decís vos, esta. Sí, calculo que sí sería en esa diapositiva, pero no entendí bien, digamos, conceptualmente cómo obtendría el módulo de una función que... Esta, de esta, como estamos acá. ¿Sí? Claro. Esta función sinc, lo que tiene esta función sinc que es una función que para obtener el módulo se hace bastante más fácil, porque es una función real. No tenemos que identificar la parte real y la parte imaginaria del espectro, ¿sí? Porque es una función real. Y pasa a ser el mismo ejemplo. Fíjate que vamos a ir. Bueno, ahí está. Pasa a ser el mismo ejemplo que hicimos acá en clase, que hicimos acá en la presentación. Acá. Esto vendría a ser una función sinc que no es normalizada. Y fíjate que tenemos la particularidad de que es real y lo único que estamos haciendo es pasar la parte negativa hacia arriba. De esa manera estamos obteniendo el espectro de amplitud. Ah, bien, sí, perfecto. Esa parte fue la que me aclaró cuando nombraste lo de que no tenía parte imaginaria. Claro. Entonces, de esa manera estamos obteniendo el espectro cuando aparece una función sinc. Y después lo que teníamos que tener en cuenta es que para las frecuencias positivas, acordate que la parte negativa de la función sinc le asignamos el valor de pi, y para las frecuencias negativas, la parte negativa le asignamos el valor de menos pi. ¿Está bien? Perfecto, gracias. No, por nada. Juan, queda menos de un Sí. minuto. Bueno, Salimos y después vemos los ejemplos de transformada inversa. dale, perfecto. Dale, como así. Ok, bueno.